fue un movimiento estructurado? Yo creo que la nueva canción es todavía un movimiento muy anárquico en sí mismo. A diferencia, por ejemplo, de la nueva canción cubana, de la nueva trova, que es un momento organizado. En Cuba hay un sistema de colaboración específico entre los músicos, entre los poetas. eh, las grabaciones son normalmente colectivas. Hay una estrecha colaboración, hay un amplio trabajo de discusión de las formas de trabajo, de la temática, en fin. Entre nosotros eso no se dio. Por lo tanto es, si me permite la expresión, es casi milagroso que exista la nueva canción chilena en la medida en que con muy pocas excepciones se ha establecido verdaderamente una colaboración, salvo en la época de la Peña, que tampoco fue un trabajo organizado, puesto que cada uno componía separadamente y cada uno estrenaba allí sus obras noche a noche, pero jamás nos reuníamos a hacer un trabajo de investigación, un trabajo de discusión, un trabajo de intercambio de ideas, salvo las que intercambiábamos durante los momentos de descanso entre las actuaciones. En ese sentido, la nueva canción ha tenido digamos, un desarrollo más bien difícil. Es decir, un desarrollo que pudo haber sido alcanzado con mucho mayor anticipación si hubiésemos tenido la visión de establecernos y de organizarnos en alguna forma de taller colectivo, sobre todo para formar las nuevas generaciones. Ayudar a formar a las nuevas generaciones que en este momento también se debaten en Chile en un problema enorme, porque ellos están como decidiendo romper un poco los lazos con la nueva canción. Yo leí en Araucaria un artículo de Subercasó sobre esto, en que ellos consideran que la nueva canción era estrecha y elitista y que ahora el llamado canto nuevo es realmente la papa, digamos, ¿no? Cosa que no es enteramente exacto, puesto que ellos dicen que ahora el canto nuevo se ha vinculado al conservatorio, que toda la gente está estudiando música, cosa que en la nueva canción ya se había hecho. Yo recuerdo que para preparar la cantata Santa María, Quilapayún tuvo que aprender a leer música, que Lucho Adri hizo partituras para charango y para quena, cosa que no era impensable años antes. Ejemplos como eso, te digo, son un poco arbitrarios, pero indican bien los problemas de comunicación que tenemos con la gente que está trabajando al interior, y el desconocimiento que esta gente que está en el interior tiene de lo que nosotros estamos haciendo ahora. No todo lo que nosotros grabamos y lo que nosotros estamos escribiendo afuera se conoce en Chile, por razones naturales, por razones obvias. Es decir, hay dificultad de hacer circular el material al interior, lo que implica que muy de tarde en tarde ellos tienen realmente noción de que nosotros todavía hemos seguido avanzando. ¿Cuál es el impacto en el público, por ejemplo, o ha sido? ¿Cuál es su público? ¿Cuál fue el momento más importante? Hay que hablar de dos tiempos, naturalmente. O sea, en Chile, en Chile el público de la nueva canción fue completamente heterogéneo. Junto al estudiante estaba el obrero y junto al obrero el representante de la pequeña burguesía, había intelectuales y había analfabetos y había cualquier cantidad de No es gente una que se quedó. definición ideal, ¿no? Es una cuestión real. Sí, porque yo lo veía, por ejemplo, en el trabajo que nosotros hacíamos en La Peña. Nuestro público en un 60 o en un 70% estaba constituido por gente que venía de los barrios medio y alto, en razón naturalmente del precio de la entrada y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, en nuestros pasajes a Radio Corporación o a Radio Portales o a Radio Minería con Auditorium, la gente de las poblaciones en la que iba a escuchar allí y a presenciar el espectáculo. De otra parte, no es casual sobre lo mismo que la mayor parte de las peñas hayan tenido un origen universitario, vale decir estudiantil, tanto en Valparaíso como en Santiago, en Valdivia, en todas partes, en el seno de las universidades o al lado de las universidades surgen peñas y organizaciones parecidas que se fijan, se asignan la misión de contribuir a la renovación de lo que es la canción popular.
y tomando como modelo lo que nosotros hacíamos a la época en Santiago. Todo esto es mientras estábamos en Chile. Una vez en el exterior, la Nueva Canción se ha convertido en la gran embajadora de la causa de Chile en particular y de América Latina en general. Particularmente la Nueva Canción chilena, que es la que ha tenido mayor relevancia afuera. Es decir, ningún otro movimiento ha contado con un apoyo, una comprensión más grande de los públicos en Europa y en América Latina. Se mira normalmente a la Nueva Canción chilena como el modelo en el cual ha de basarse, y te lo digo por experiencias que yo he tenido en Venezuela, que he tenido en México, o que he tenido incluso acá en Europa, en que los grupos que cantan música nuestra se visten como los Quilapayún, como el Inti Illimani, por ejemplo. No buscan otro atuendo, o sea, ese es una especie de sinónimo, ¿no? Esto es muy curioso. Además le han consagrado cualquier cantidad de libros. Yo hice un inventario hace poco y hay más o menos unos 30 libros que yo conozco consagrados a la Nueva Canción chilena, cosa que ningún otro movimiento en América Latina tiene. O sea, no existen estudios sobre la Nueva Canción uruguaya, ni siquiera la brasileña, a pesar de la gran difusión que tiene en Europa y la importancia que tiene musical. ¿Cuál es el futuro de la Nueva Canción? Yo lo veo bastante bien el futuro. Bien. Bien. Se está avanzando de todas maneras se está avanzando, lo que implica una situación de movimiento constante en avance. Yo acabo de cumplir ahora un trabajo en Italia con el Inti Illimani, por ejemplo, donde hemos compuesto en 15 días alrededor de 10 canciones, haciendo varias experiencias de discusión, haciendo un trabajo de equipo. Normalmente la música la pone uno de ellos y yo pongo el texto. Y han salido canciones que son verdaderamente hermosas. Algunas de las cuales van a ser usadas en el próximo disco de ellos y algunas de las cuales en el próximo disco mío. ¿Tú piensas que hay un desarrollo separado entre la música del interior y la del exterior? En este momento sí, por razones normales, o sea, por razones bien comprensibles, por las dificultades de establecer una relación más constante, una relación de trabajo, por así decirlo, en que con cierta regularidad nosotros pudiésemos enviar lo que estamos haciendo acá y que ellos pudiesen hacernos llegar lo que ellos están haciendo allá. ¿No te parece que hay un riesgo de rivalidades? Es decir, es una estupidez planteárselo así. De todas maneras, por los juicios que yo he leído emanados desde el interior, ellos están planteando una ruptura con lo que sería sus antecedentes, que esto es muy normal, es el problema de la generación, ¿no? Ellos están planteando, si no una ruptura abierta, ellos quieren tomar sus distancias respecto a lo que según ellos fue la Nueva Canción chilena, como si nosotros fuésemos del pasado, y lo que ellos quieren ser y hacer en el futuro. Pero me parece que esto es un error porque, como digo, la Nueva Canción chilena sigue existiendo, sigue avanzando, y yo me temo mucho que el retardo van a experimentarlo al interior y no al exterior. Nosotros tenemos más posibilidades de contactos culturales en el exterior. Desde este punto de vista tenemos ventajas. Aquí se puede cotejar, puesto que hacemos giras a cada instante, puesto que tenemos la posibilidad de encontrarnos con mucha gente. Nosotros tenemos posibilidad de cotejar nuestro trabajo con lo que pasa afuera, ponerlo al día si tú quieres, respecto a técnicas, respecto a temática, en fin. Al interior la cosa es mucho más difícil, y sobre todo si existen estos problemas de conexiones con ellos, de contactos, de hacerles llegar. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, hacerles llegar el trabajo que acabamos de hacer en Roma, donde hay canciones que son verdaderamente unas joyas. Pero fue un trabajo hecho en equipo. Lo vamos a ver ahora en el curso del año, en los discos que vienen. Una pregunta. ¿Qué piensas tú de la relación entre la política y el arte? En este caso preciso, la política en la canción. La política es un arte, por lo tanto es una relación completamente natural entre arte y arte. El arte de conducir un pueblo, de guiarlo, de gobernarlo,
y el arte de describir la forma en que ese pueblo es gobernado. Esas son las dos relaciones posibles. ¿Les parece necesario? Evidente. Es absolutamente indispensable. El arte tiene que reflejar necesariamente la situación contemporánea, de su contemporaneidad, la situación social, la situación específica en que un país, una nación, un Estado enfrentan sus problemas, desarrollan sus posibilidades, se proyectan. Desde ese punto de vista, el arte cumple una función fundamental, un papel preponderante, no solamente para cantar loas a un régimen determinado, sino para establecerse un poco como conciencia crítica frente a las fallas de un sistema. Me parece completamente legítimo que el arte, como el periodismo, yo siempre sostuve que la canción popular, al estilo en que nosotros la hacíamos y la veíamos, era una especie de periodismo cantado, donde llegamos a hacer, era una especie de editorial sobre lo que estaba ocurriendo en Chile. Había momentos en que nuestras canciones eran muy puntuales. El caso de la canción de Víctor sobre Pérez Sujovic, por ejemplo, y Puerto Montt, o el caso de la canción de Rolando Alarcón sobre la masacre de Frei en El Salvador. Ahí tienes dos canciones escritas en 48 horas para contar al estilo de los antiguos payadores un hecho inmediato, una tragedia colectiva. Eso es lo que se ha llamado canción contingente, Sí. Un cometido muy limitado, pero un gran impacto. Pero, claro, cumple un objetivo a corto plazo, limitado en el tiempo, no aspira a ser una obra de arte, pero aspira a llamar la atención sobre un hecho utilizando un recurso como es la canción. La agitación. Claro, cantada, si tú quieres. Dime una cosa, y tú en tu caso, ¿tú has tenido influencia de algún artista o alguna persona que no sea músico o cantante? Sí, es normal. O sea, a partir De hecho, la música que tú haces. Sí, pero es que la música es algo bastante complejo. Es decir, para escribir música, por ejemplo, o escribir canciones, yo no busco como inspiración inmediata otras canciones y otros músicos. A veces, por ejemplo, me sale una canción leyendo un trabajo de arqueología o cosas así. Es una cosa muy compleja de describir cómo surge, cómo encuentras los temas, cómo encuentras una inspiración. Y el terreno intelectual, digamos, ¿cuál es su fuente? O tus autores, son así. Primero la audición de mucha música. Yo trabajo aquí normalmente con música, todo el día. Ahí la ventaja es que la televisión en el día no transmite cada programa, sino que pone música selecta. Entonces tú puedes sentarte a la máquina y estar con música de fondo. Eventualmente escucho también música popular, menos que antes. Antes escuchaba mucha música popular y mucha música selecta. Ahora escucho más música selecta. Lo que no significa que mis canciones vayan cambiando fundamentalmente. O sea, siguen siendo canciones populares, sin mayores aspiraciones. No se me ocurrió hacer una sinfonía o un cuarteto para cuerdas. ¿Qué autor, por ejemplo, que no tiene político? La gente que sabe música me ha explicado que se puede apreciar en ciertas formas armónicas que yo utilizo una influencia bastante directa de Claude Debussy, por ejemplo. Dicen que hay una afinidad armónica. Después, yo reconozco también que me ha influido mucho Borodin, uno de los 5 de San Petersburgo, que escribía a partir de viejas canciones campesinas sus obras.
un poco Bartók hace lo mismo. Pero se puede decir que en general yo trato de escuchar el máximo posible sin discriminar. Ahora sí tengo la posibilidad de elegir, yo escojo siempre a Debussy, escojo a Borodin, escojo a Mussorgsky, escojo a Bartók. El jazz también me impresiona mucho. Ciertas formas de jazz, más que otras. La música pura, folclórica pura, me llama mucho la atención. Y la música popular de alta calidad, como la música de los Beatles, por ejemplo. Claro, los Beatles tuvieron en nosotros una importancia fundamental en la época en que... Porque justamente nosotros aparecemos al mismo tiempo que ellos. Cuando ellos llegan a América Latina, que es alrededor de los años 63, 64, es cuando nosotros empezamos a componer ya nuestras primeras canciones. Entonces nuestro desarrollo es absolutamente paralelo. Naturalmente ellos no tuvieron la oportunidad de ser influidos por nosotros, pero nosotros sí. Oye, tú me podrías decir cuáles son tres canciones tuyas importantes, las tres que tú consideres más importantes. ¿La primera canción fue importante? ¿Cuál fue el primero? La primera sí, el problema es que la pregunta habría que verla bajo dos ángulos. O sea, yo prefiero ciertas canciones y el público prefiere otras. No, te está hablando de ti. Claro. Claro, a mí me interesa mucho Valdivia en la niebla. ¿Valdivia en la niebla? Sí. ¿Por qué? No sé, yo creo que es la mejor canción que he escrito nunca. Es la opinión de Gustavo Becerra también. La mía también. Becerra dice que es una de las mejores canciones que se ha escrito en Chile en toda la historia de la música popular. Una canción hecha en media hora y salió así nomás y qué sé yo. Y una canción muy simple y sin embargo tiene algo. Entonces me gusta mucho. Bueno, ahora acabo de terminar una canción muy muy ambiciosa que dura 15 minutos y se llama La Araucana, que también es canción popular y que voy a grabar con el Inti Illimani ahora. Sí, pero ellos van a poner toda la instrumentación. Es una canción sobre Chile. ¿Y arriba de la cordillera lo considera importante? ¿No? Es importante en la medida en que a mí me permite darme a conocer y entonces, bueno, ofrecer después otras cosas, pero la gente prefiere de todas maneras arriba de la cordillera antes que cualquier otra cosa. Es inútil, o sea, ya... Yo entiendo. Es una canción que les recuerda a algunos ya su juventud. Tiene 17 años. Yo tengo la impresión, no sé si es la tuya, que esa fue la canción que decidió la vuelta, la separación. Me parece, en mi opinión, no sé, que Arriba de la Cordillera es la canción con la cual se inicia, a partir de la cual se empieza a crear este movimiento. Yo no sé, porque lo que pasa es que esa canción tuvo su oportunidad, cosa que no han tenido otras canciones mías. Esto fue antes que comenzara a operar la censura radial, que esta canción entró como un balazo. Fue difundida, pero terriblemente, era espantoso, si ya había que pagar la radio porque todas las radios, todo el día tocándola, hasta el punto que llegó a encarnarse profundamente en todo el país. No hay persona, yo creo, en Chile que no la conozca. Ahora a cada uno le recuerda un instante particular de su vida y todas estas cosas. Y eventualmente sí, en ese sentido, si no es una gran canción, al menos su difusión extraordinaria permitió entonces llamar la atención, porque fue la primera canción objetivamente que pasa a los rankings de popularidad en Chile. O sea, sobre los Beatles de la época, sobre Help, sobre Elvis Presley y todas estas cosas. Bueno, esta canción empieza por primera en la historia de la música popular chilena. Pasa a ocupar los primeros rankings durante 3 meses, 4 meses, 5 meses. Al año siguiente todavía seguía ganando premios y cuánta cosa había, lo que era en sí un fenómeno. Pero te digo, esto fue porque tuvo una chance extraordinaria en cuanto a que se le dio una enorme difusión. Pero a partir de las primeras declaraciones de tipo político que nosotros comenzábamos a hacer, por la época,
todos los diarios de derecha y de centro y los diarios, digamos, no comprometidos con una posición de izquierda, comienzan a boicotear las canciones. Las radios comienzan a prohibir los discos. Dile que si quiere venir a buscar aquí abajo, yo bajo inmediatamente. Me tengo que acompañarlo en las cuestiones. Ya, pero bueno, sí que no. Claro, y entonces empieza un boicot que va a repercutir sobre todas las otras canciones posteriores, las canciones que vienen después. Y entre ellos está justamente Valdivia en la Niebla, que si hubiese tenido la misma difusión sería una canción absolutamente conocida. Y dime, Pato, ¿y cuáles son, según tú, las 3 canciones, o las 4, o las 5 más importantes de la nueva canción? Yo creo que hay más de 5, pero el problema es que están saliendo más cada vez. Nosotros acabamos de hacer con el Lord Salino una canción que se llama Palincesto, que a mí me parece que es una... Porque yo tengo que traerlo después, tiene que entregar su auto. Que puede convertirse fácilmente en una de las canciones más importantes escritas en el exterior. No, pero por ejemplo, la historia, antes, ¿cuáles son más importantes? La carta... sí, la Violeta tiene varias, ¿sí? La Violeta tiene... ¿Cuáles? Gracias a la vida es una de las canciones más hermosas que hay. ¿Hermosa o importante? Bueno, es importante y es hermosa. Gracias a la vida marca un turno, o sea, marca un instante formidable en la nueva canción chilena. Te recuerdo a Amanda también, sin ninguna duda, y son canciones que llegaron al público. Pero está también Volver a los 17, y está también La Carta, y está también... Bueno, hay por lo menos, yo te diría, unas 2 o 3 docenas de canciones que son muy, muy significativas. Hay canciones de Ángel que son desconocidas, por ejemplo Valparaíso, que marca también, esto está escrito durante la época de la Peña, que tiene cierta forma estructural como la forma de Valdivia en la Niebla. ¿Cuál es la canción más importante del Kila, por ejemplo? O del Inca. El problema es que ahí estamos hablando más o menos de lo mismo, porque en un comienzo ellos no están componiendo sus propios temas. Ellos están cantando temas de Violeta Parra, de Alarcón, de Ángel Parra, eventualmente mío. Y entonces más que de ellos mismos, sí, se puede hablar de una versión de ellos que sea particularmente importante, pero normalmente es a partir del autor que se produce el problema, digamos, para poder definirlo. Por ejemplo, el Kila, La Batea. Sí, tiene una importancia... No se conoce el autor, muy poco lo conocen. Sí. Tiene una importancia, pero como canción de movilización. ¿Reúne las características de una canción popular? Reúne las características de una canción popular, pero del tipo de canción panfleto movilizadora. Hay que distinguir, por ejemplo, en ese aspecto Te recuerda Amanda es todo lo contrario, que también la ha hecho Quilapayún, o La plegaria o un labrador, son canciones destinadas a quedar. Las otras canciones están destinadas a pasar, o sea, cumplen un objetivo más inmediato, más percutante, más impactante, pero de corta duración, si tú quieres. En ese sentido es muy difícil establecer una lista de canciones. Hay canciones muy eficaces, La Batea es una canción eficaz. Hay otras canciones que son muy hermosas, que a lo mejor no son tan eficaces, pero son hermosas. Bien. Bueno, entonces de las canciones de la nueva canción, tú no puedes citar unas 3 muy importantes. Yo he citado varias ya, te he citado como 5. Te digo, Gracias a la vida, Volver a los 17, Run Run se fue para el norte, La Carta, Te recuerdo Amanda, Plegaria a un labrador, Valparaíso. ¿Tus canciones? Sí, algunas de las que hablamos. Es decir, te digo, Valdivia en la Niebla puede ser, o Arriba en la Cordillera, depende de lo que quieras, lo que te acabo de decir.
Si hubiera que decir la canción. Eso ya es un problema personal, ¿no? Te digo, Sí, bueno, yo creo que es gracias a la vida. pero para ti no es Sí. ¿Por qué? Bueno, es una canción que tiene todo lo necesario para ser una de las más hermosas canciones que yo he oído nunca. De una gran ternura, de una gran belleza formal, y además está cantada de una manera magistral por la Violeta. Es decir, es allí donde ya se nos muestra con toda la eficacia del caso, y parte de la base que esto es el año 66, 1966 recién, en que ya se nos muestra a qué altura se puede llegar, con una simple canción popular cantada apenas con un acompañamiento de charango, sin desconocer que también hay otras canciones hermosísimas. Pero te digo, aquí yo me remito a ella porque es una canción que está escrita en un momento muy anticipado todavía por su belleza, por su eficacia, y que nos muestra a nosotros cierta forma de camino, es como un desafío para decirnos se puede hacer cosas muy, muy hermosas. ¿Ya? Porque aparece el año 66. Desde entonces acá han surgido canciones hermosísimas. Bueno, parece que esto se ha dicho todo, ¿no? ¿No? Falta algo, no, lo Una parte. esencial. ¿Ah? Una parte. ¿No habría nada más que agregar? No, yo creo que ahí está en líneas generales una conversación informal sobre ciertas cosas. Ok.